Saludos amigos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Y ya saben que es un espacio que llevamos a cabo con la inestimable colaboración de Asistencias Los Ángeles desde hace ya bastantes años. De igual modo que Asistencias Los Ángeles llevan al servicio del ciudadano de Córdoba ya más de 30 años, ¿no es así, doctor Castilla? Buenas tardes, sí, más de 30 años, ya 30 y algo además, sí, efectivamente. Pero yo lo que destacaría de esos 30 y tantos años es que son las 24 horas durante... En los días completos, las 24 horas y todos los días del año. 24 horas, 365 días al año durante 30 y tantos años. La verdad, o sea que no descansan ustedes. La verdad es que Asistencia a Los Ángeles es un servicio permanente. Continuo, claro. Continuo y permanente. No hay descanso entre nuestros profesionales, ¿no? Estamos siempre, como se dice, al pie del cañón, dispuestos en el ámbito de las urgencias, que es fundamentalmente donde prestamos la asistencia por la que, entre otras cosas, se nos conoce toda Córdoba. O sea que la Asistencia a Los Ángeles... presentes en todos los eventos, y además... y bueno, y en todas las urgencias, para cualquier tipo de urgencia, siempre estamos ahí. Bueno, como unos ángeles, ¿no? Intentando velar por la salud de los cordobeses. Pues de salud vamos a hablar, o mejor, de una enfermedad que es muy frecuente, que ya es más seria que las patologías de las que hablábamos en las dos anteriores semanas. Estábamos hablando del resfriado, por ejemplo, resfriado, que tenía mayor efectivamente. Pues importancia. Esta de hoy es... También como el resfriado, lo que pasa es que acuérdate que decíamos infección de vías respiratorias altas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de las vías respiratorias bajas, o sea, las que están ya dentro del pulmón, son la tráquea y los bronquios, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una bronquitis, por eso siempre bronquios, ya sabemos que todo lo que es nitis es inflamación, es una inflamación de los bronquios, de la tráquea, y hablamos de bronquitis cuando los pulmones se inflaman a causa de una infección o de una irritación, ¿no? En el caso de la bronquitis, esta infección puede ser provocada tanto por virus como por bacterias, efectivamente, dependiendo de dónde se ubican. Aquí no es como el resfriado, que era solo virus y por lo tanto no hay... Aquí lo más normal, lo habitual es que sea también virus, que sean también por una infección viral, ¿no? Pero se da el caso también, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria, entonces esa puede dar lugar a una bronquitis. Esto es importante saberlo porque ahí variará el tratamiento. Claro, pues si se trata de un virus, el antibiótico no le va a hacer nada a la persona. Claro, efectivamente, no le va a hacer nada, y entonces estamos dando antibióticos, lo único que estamos es desperdiciando la capacidad de respuesta inmune del organismo. La estamos variando. Si es una infección viral, como ya hemos dicho antes, lo primero que tenemos que decir es los síntomas, ¿no? Los síntomas, vemos que tenemos una tos, fiebre leve, cansancio, no estás para nada, no estás para nada, dolor en el pecho, también hay sibilancias y ronqueras. La sibilancia es los ruidos, estos como pitos. Los pitidos. Sí. Esto incluso se oye sin necesidad de auscultación. Hay muchas veces que se oye y sabes que ya estás desarrollando, o que el médico cuando te lo oye no tiene ni que auscultarte. Normalmente te auscultará, pero no tiene ni que hacerlo porque ya sabe que estás desarrollando ahí una bronquitis. Entonces, si tenemos todo, sobre todo la tos cuando empieza, puede ser el síntoma por el que vaya al médico. Claro. Y por el que se llega al diagnóstico de bronquitis. Que normalmente además suele ser en principio una tos no productiva, una tos seca. Sí, no, una tos seca, irritativa, pero que tenemos ahí, y entonces es la que nos hace que tengamos que acudir, la tos severa, que acudir a un tratamiento severo, a un tratamiento para la enfermedad,
para la tos, vamos, sí. para la tos, pero lo que pasa es que luego tenemos que ver la causa de esa tos, y claro, esa tos resulta que viene por la bronquitis, entonces tenemos que tratar la bronquitis, que el tratamiento de la bronquitis pues también es como decíamos, es descansar, o sea, aquí sí que hay que estar en reposo, porque si no, sí. Se va a agravar, sí. En vez de ir mejorándose, se va a agravar. Tomar analgésicos, como ponemos, analgésicos sin receta, es decir, pues como hemos dicho siempre, el acetilsalicílico, el paracetamol. Sí, una aspirina o un paracetamol. Eso es. Luego, inhalación del aire cálido y húmedo, o sea, el ambiente tiene que estar humidificado, que también lo decíamos. Y antibióticos, pero antibióticos solamente si el médico bajo prescripción facultativa, es el médico quien debe recetarlo, claro. Efectivamente. Entonces, eso es más o menos la bronquitis. La bronquitis tenemos que diferenciar también entre la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La bronquitis aguda es generalmente un periodo breve de tiempo que, aunque tengamos los síntomas esos, va a pasar 2 o 3 semanas y nos vamos a curar sin mayor problema. Normalmente suelen estar producidas por virus, con lo cual también el tratamiento es sintomático. Efectivamente, no caben antibióticos porque no son de se puede utilizar broncodilatadores, que son unos medicamentos que se mandan para abrir las vías respiratorias, claro. Pero esto, sobre todo cuando haya sibilancia. La sibilancia no es ni más ni menos que las vías respiratorias se estrechan y es claro. Como cuando pasa aire por un sitio muy estrecho que hace ese ruido. Eso, ni más ni menos. Ese es el efecto mecánico del aire. Entonces, como están muy estrechas las vías respiratorias, pues podemos utilizar los broncodilatadores que abren que nos van a ayudar a respirar. Pero eso es cuestión del médico, ¿vale? Luego también los descongestionantes que te ayudan a expulsar las secreciones que tengas del pulmón. También es conveniente que nosotros lo que podemos hacer en este aspecto es beber mucha agua y humidificar el ambiente. Pero el médico es el que tiene que tomar también la rienda aquí si es necesario mandarlo, efectivamente. Eso en cuanto a la bronquitis aguda, ¿no? Luego la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es un término que describe la inflamación de los conductos bronquiales, o sea, bronquio y bronquiolos, y bronquiolos, perdón. Esto da una secreción excesiva de moco, o la reduce de tal forma que, como provoca mucho moco, lo que hace es que cierra. Que cierra las vías respiratorias. Claro. Entonces aquí ya la cosa se está cronificando, y eso es mal síntoma. La bronquitis crónica se define como una tos diaria durante más de 3 meses. Cuando tengamos ese tipo de tos durante tanto tiempo, ya podemos estar pensando en una bronquitis crónica. Y ojo, la principal causa de la bronquitis crónica es el tabaquismo. Claro. Así es que cuando ya se haya desarrollado esos síntomas, sí. Dime. No, es que si lo tuviéramos que explicar de una manera gráfica, podríamos decir que los bronquiolos son como, digamos, unos árboles con unas pequeñas ramitas, para entendernos, que son las que... Los bronquiolos. Los bronquiolos. Pero es que esos bronquiolos se van a, por decirlo de alguna manera, petrificar. Por la cantidad de nicotina y de elementos que introducimos en el organismo a través del cigarrillo. Entonces eso es dramático. Claro. Eso lo que va a dar lugar es a una disnea severa. Claro. Apenas si podemos respirar, una disnea severa, cianosis, veremos que se nos ponen azules las partes distales del organismo, una cianosis, y fiebre, o sea que es un cuadro ya muy grave, muy grave. Ya más serio. Serio, efectivamente. Tiene que ponerse remedio, pero es que cuando llega ya crónica, el remedio, y por supuesto dejar de fumar, ¿vale?
tenemos que acudir al médico. Aquí hay que acudir al médico, se quiera o no se quiera, ¿vale? Entonces el tratamiento pues consiste en broncodilatadores, en corticosteroides e incluso en terapia de oxígeno. O sea que hay que hacer un aporte significativo de oxígeno porque no llega el organismo es capaz necesario. Uno respirando no llega el organismo, de recibir el oxígeno que se necesita, claro. Luego hay que hablar también de, ya que hemos hablado de las dos bronquitis en adultos, la bronquitis infantil. La bronquitis infantil, el tratamiento de la bronquitis, ojo, es evitar que el niño esté expuesto al humo del tabaco o al aire excesivamente contaminado. Claro. O sea, que al niño las bronquitis le vienen por ahí, no le vienen porque cojo una infección. Que esto es una llamada de atención a los padres fumadores sobre todo. Sí, sí. Porque no saben el daño que están haciendo a sus hijos como consecuencia del humo, convirtiéndoles en fumadores pasivos. Claro. Y además tenemos que tener en cuenta que luego el tratamiento de la bronquitis en los niños es igual que en el adulto, o sea, que recomendable pues utilizar un humidificador y descanso. Un niño con bronquitis tiene que estar mucho tiempo en descanso, tiene que estar mucho tiempo. Y hay una bronquitis que llamamos bronquiolitis, que esta se da en los bebés, esta es en menores de 2 meses. Caramba, o sea, para los la bronquiolitis, nacidos, sí, prácticamente. Que es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta a los niños menores de 2 años. Generalmente aquí la bronquiolitis es causada por un virus, ¿no? Un virus que provoca la inflamación de las vías respiratorias menores, o sea, ya las últimas, los bronquiolos. Entonces, esta inflamación bloquea parcialmente o totalmente las vías respiratorias, lo que provoca problemas de respiración. En un niño esto es verdaderamente grave. Nosotros en los traslados que hacemos entre distintos hospitales, porque también tenemos una unidad especializada en traslados pediátricos, bronquiolitis hay, y además se tienen que tratar en una UCI, en una unidad especialmente preparada para eso. Y se suelen dar con bastante frecuencia, no son inusuales, no, se da con bastante frecuencia. Es una patología grave en niños menores de 2 años. Sí, el tratamiento requiere ingreso en UCI, en UCI neonatal, en UCI pediátrica, ¿de acuerdo? O sea que esto lo tengamos en cuenta, que cuando veamos que un niño con sibilancia, con una tos de estas que decimos que no me gusta esa tos, cualquier cosa, hay que acudir, rápidamente al pediatra para evitar que avance eso, porque se deja, o sea, intentamos darle algún jarabe, lo que sea, esto se pasa con un jarabe y no, y es una patología bastante grave, ¿vale? La bronquiolitis en niños, en pacientes, pues en periodo neonatal, en general menos de 2 años, Importantísimo. Ahí hay que tener mucho cuidado. En cuenta un dato fundamental que acaba de aportar. Sí, efectivamente. Y luego, pues nada, pues ya decir que la bronquitis también, hay especiales bronquitis en embarazadas. Las mujeres embarazadas, si la bronquitis, por ejemplo, es con la bronquitis aguda por bacterias, pues, y hay que utilizar antibióticos, las mujeres embarazadas no pueden tomarlo, especialmente en el primer trimestre del embarazo. Claro, lógico. Y solamente se dan en casos extremos, si existe el riesgo de neumonía o infección intrauterina del feto, por lo cual hay que también tener cuidado en las embarazadas con el tema de las bronquitis. Así es que eso lo tenemos que... Y luego está la bronquitis asmaticiforme, es cuando se tiene asma y a la vez bronquitis. Sí, tremendo. Son 2 tipos de problemas de respiración. Porque mira, te voy a decir, son 2 problemas de inflamación en la vía respiratoria. La bronquitis es la inflamación generalmente causada por infecciones, ¿no? Virales y bacterianas. Y entonces, el tratamiento y el asma es también inflamación, pero por agentes externos. Claro.
Con lo cual los bronquios están obstruidos por dentro y por fuera, porque lo que hace que por fuera se obstruyen también. Y entonces tenemos aquí que hay que utilizar broncodilatadores, corticoides inhalados, teofilina, antibióticos. Tiene que haber una batería terapéutica grande, porque el ataque a los bronquios es por dentro y por fuera. Con asma, efectivamente. Así finalmente ya para cerrar el programa, estamos casi fuera de tiempo. Yo me imagino que al estar localizada la bronquitis, lógicamente en los bronquios, factores externos en el propio ambiente, en el propio aire, como puede ser, por ejemplo, personas que estén trabajando en sitios donde estén cerrando constantemente y no se pone ningún tipo, o determinados productos. Eso suelen dar la neumoconiosis, sí, pero son por productos extraños, por sílice, por humo, todo eso. Por eso, cuando se trabaja con el sílice o con el mármol y todo eso, siempre hay que decir que tiene que estar continuamente humidificando el ambiente, todas las partículas, para que no se acumulen, ¿no? Y además trabajar con máscara. Y que trabajar con medidas de protección, o sea, que con mascarilla y demás, pero que sí que lo puede producir. Y el humo, que hace poco tuvimos una especie de psicosis aquí en Córdoba, con lo del 2 días, el humo, en un vertedero. En el vertedero que hubo el humo, que ahí nos acompañó, gracias a Dios, la suerte el tiempo, efectivamente, el tiempo que se lo llevó para arriba todo. Si hubiera habido una racha de aire, hubiera venido para la ciudad, y aquí lo único que hizo fue subirse y evaporarse en el aire y sin mayor problema. No tuvimos la mala suerte de que nos trajera, pero el humo es altamente contaminante para provocar una bronquitis. De ahí que los fumadores ya saben a lo que se exponen, y es serio. Nosotros que la tenemos tomada con los fumadores. No, pero es que es verdad, es que el tabaco... Que siempre acabamos... Claro, pero el tabaco es que está presente en la responsabilidad de cantidad de patologías, algunas de las cuales uno dice, pero ¿y cómo puede tener que ver el tabaco, por ejemplo, para determinadas afecciones reumáticas? Dices tú, pero bueno, ¿esto qué? Pues ahí está también. A determinados tipos de cáncer, ahí está también. Parece que no, pero luego estadísticamente, vamos a ver la población fumadora y la población no fumadora. Resulta que en la población fumadora este tipo de enfermedad, 50% más de afectación que en los no fumadores. Y en casos más del 50% en muchos casos. Estoy poniendo un ejemplo. O un 100% de fumadores lo causa, y sin embargo no se da en no fumadores. Pues... Era curioso, pero no hace mucho, aunque estemos fuera de tiempo, sí lo voy a comentar porque tiene su importancia. Cuando hace 40 años, 30 años, prácticamente la mujer no fumaba. Los casos de cáncer de pulmón en la mujer eran anecdóticos, es decir, prácticamente no había casos de cáncer de pulmón. A partir de que el número de fumadoras se ha equilibrado con el de fumadores, se está igualando el número de problemas de cáncer de pulmón de en hombres y en mujeres. Ahí está, vamos, más claro y más palmario. Claro, efectivamente así es. Ya, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Si ya sabemos que el tabaco no es bueno para nada. No es bueno para nada. Doctor Castilla, muchas gracias. Buenas tardes, pues de nada, hasta otro día. Y hasta dentro de 7 días. Tenemos preparado el programa, siempre se lo pregunto de la semana que viene. Sí, pero todavía no lo tengo preparado, ya será una sorpresa. Perfecto. ¿De acuerdo? Lo esperamos, como siempre, con muchísimo interés. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también, amigos telespectadores, por haber estado una semana más con nosotros. Volvemos con el doctor Francisco Castilla dentro de 7 días. Hasta entonces, se lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene.